Se ha observado que en los últimos tiempos se han incrementado los avistamientos de eventos extraños de manera exponencial, como también la cantidad de testigos que son partícipes de estos eventos. El acceso a la tecnología para documentar estos fenómenos y la facilidad para difundirlos nos permite conocer la realidad de muchas personas alrededor del mundo. Avistamientos inexplicables. Humanoides en Mérida, Yucatán, México. La historia de Johan Moreno. Los avistamientos de humanoides se vienen dando en todo el mundo desde tiempos remotos. Algunos forman parte de los mitos y leyendas de distintas culturas y otras son apariciones casuales, generalmente acompañados de una luz en el cielo o de un aterrizaje de una nave. En muchos casos, los testigos manifiestan malestares físicos después del contacto con estos seres, como es el caso de Johan, quien presenció a sus 13 años la aparición de seres luminosos en un monte en Mérida, Yucatán, México. Si es que eres un estudiante o un profesional, este software que te voy a presentar te va a gustar. HydraUmax es un programa para crear diagramas de manera profesional. Abarca muchas áreas desde la ingeniería, pasando por negocios y diagramas generales. Podrás crear diagramas para cualquier tipo de ocasión, bien seas un estudiante, un empleado o inclusive un gerente, ya que la versatilidad de este software es tan increíble que lo vuelve una herramienta muy valiosa a la hora de desempeñar un trabajo. Aparte, también cuenta con plantillas súper dinámicas que te ahorran mucho tiempo a la hora de poder crear tu diagrama. Podrás trabajar con tu equipo de forma colaborativa y además ya no te preocupes por la seguridad, ya que si lo deseas puedes encriptar tus archivos. Si deseas saber más, te dejo un enlace en la descripción del video. Una noche, estando en su casa junto a su hermana, su mascota, un perico, se voló hacia una zona de monte que tenía cercana a su hogar. Preocupado, subió al techo de su casa para poder ver mejor. Lo que pasó es que mi perico se asustó y se fue hacia el monte. Entonces, ya de ahí que se fue al monte, pues yo asustado y desesperado, fui rápido a subirme a mi techo, al techo de mi casa. Mi casa es de una sola planta. Entonces, pues me subí, estuve buscando, mirando hacia los alrededores, no veía nada. Pero de la nada, como que me quedé como que congelado mirando hacia el frente, un solo punto en el monte, pero era total oscuridad y solo me acuerdo que estaba viendo fijamente algo y de repente sentí un estruendoso dolor de cabeza horrible y pues agaché la cabeza, ¿no? Y cuando levanto otra vez la cabeza, de repente me quedo congelado y me quedo viendo como una especie de 3 seres como de forma humana, ¿no? O sea, bípedos y parecían ser de forma humana, ¿no? Pero el problema era en que no parecían ser humanos en lo más mínimo posible. No podría decir que son demonios porque la verdad soy escéptico en cuestiones bíblicas, pero podría decir que eran de otro mundo porque de aquí no parecían. La descripción de estos seres era que eran de un rojo carmesí, pero no era un color así sólido, digamos. Eran como, estaban rodeados de una luz y esa luz le daba forma de persona y no parecían, ¿sabes? O sea, no tenían rostro, no tenían marcas de sombra, no tenían, ¿sabes? Eran como hechos de luz, pero eran de color rojo carmesí. Entonces yo congelado sentí que me desmayé. Entonces mi padre me contó que ellos en la desesperación cuando llegaron como a las 11:30 y al ver que yo no les contestaba los llamados de que me estaban hablando desde abajo, mi padre desesperado subió al techo y me vio tirado en el suelo. Entonces, temiendo por mí, rápidamente me bajó y me puso en la cama.
pues yo se los conté a mis padres y no me creyeron. Bueno, ese era lo típico, ¿no? Entonces, pues ya de ahí, desde esa noche, comencé a tener como que mucha ansiedad. De hecho, esa noche no pude conciliar el sueño. Entonces, mis padres me decidieron llevar a terapia psicológica y pues determinó pues el psicólogo, ¿no? O el psiquiatra, que lo que yo tenía era pues ansiedad post-trauma. La zona de Yucatán es un lugar conocido por múltiples avistamientos, como lo que ocurrió en septiembre de 2013 en la ciudad de Ixmul, donde los lugareños afirman haber recuperado lo que parecía ser el cadáver carbonizado de un extraterrestre con un traje espacial en el lugar del impacto de un meteorito. Aunque los principales medios de comunicación informaron ampliamente del suceso, hasta día de hoy nadie ha sido capaz de dar una explicación lógica y racional. Muchos residentes y ufólogos que investigan el incidente aseguraron que un ovni procedente del espacio se estrelló en la atmósfera de la Tierra. Según informaciones, hubo una poderosa explosión cuando el objeto impactó contra el suelo. La explosión generó destellos azulados de luz y causó un apagón en toda la ciudad. Los restos de este misterioso objeto comenzaron a emitir grandes llamas de color azul y verde hasta las 2 de la madrugada. A pesar del terror causado por el incidente, los miembros de las comunidades cercanas al lugar del impacto fueron a investigar al amanecer. Recogieron algunos de los fragmentos del objeto y los llevaron a la comisaría de policía municipal. Los agentes de policía que examinaron los fragmentos se sorprendieron al encontrar restos inconfundibles de un humanoide. Otros fragmentos parecían ser los restos quemados de tecnología avanzada y un traje espacial completo usado por un astronauta de origen extraterrestre. Cuando las autoridades locales hicieron público el descubrimiento, la noticia sobre que un ovni se había estrellado en la zona y cómo habían encontrado el cadáver carbonizado de un extraterrestre en el lugar del accidente se extendió rápidamente por toda la localidad y la gente creyó esta versión, ya que en los últimos años habían ocurrido gran cantidad de impactos de meteoritos en la zona, además de avistamientos de ovnis. Pero ahora, debido a la falta de información y después de que las autoridades anunciaran que se trataba de los restos de una roca espacial, cada vez son más las personas que aseguran que las autoridades mexicanas están tratando de encubrir la evidencia de un accidente de ovni en la zona. Según Scott Waring, editor de UFO Sighting Daily, dijo estar convencido que ocurrió un verdadero accidente ovni en Yucatán. Waring afirmó que los restos encontrados eran tecnología extraterrestre y que el cuerpo carbonizado podría haber pertenecido a un alienígena biológico que llevaba un traje espacial. Los testigos dijeron que habían partes esparcidas por todo el lugar y la suavidad y el espesor uniforme de algunos de los fragmentos sugerían que podían ser partes y piezas de un casco, traje espacial o un exoesqueleto de diseño artificial. ¿Quiénes son los seres con los que tuvo un encuentro cercano Johann? Es posible que la zona de Yucatán sea una denominada zona caliente. Si es que tienes un caso inexplicable que quisieras contarnos, no dudes en revisar la descripción del video y completar el formulario para que nosotros te contactemos.